Bueno, el puente agropecuario se dedica a resolver el problema de provisionamiento de combustible para los quemadores de American Burners. Existen grandes consumos o consumos medianos. Se encarga en cada caso de encontrar la mejor manera de hacer la provisión en ambos casos. En realidad lo importante no es tanto el precio en un momento determinado, sino la relación de costos entre el pellet y los otros combustibles tradicionales, como ser el gas envasado, el gasoil, y actualmente con el gas natural también existe una competitividad interesante. Bueno, no cambia demasiado. El precio normalmente varía, pero parecido al resto de los combustibles. Nosotros lo trabajamos hace más de 8 años y el incremento fue parejo con respecto a los otros. Para el consumo actual, por supuesto, cada día uno va viendo que se van abriendo más empresas productoras de pellet y vas viendo nuevos proyectos. El consumo actual es muy bajo, sobra la oferta que hay para la demanda existente. A nosotros nos da la pauta de que el abastecimiento está garantizado porque cada vez vemos que más empresas se interesan en realizar o en producir estos pellets. Bueno, mira, principalmente están en el litoral, Misiones, Corrientes, Entre Ríos. Después se fueron abriendo otras nuevas en Córdoba, en el interior de Buenos Aires. Hay proyectos nuevos en La Pampa, en Neuquén. En general se están abriendo por todo el país. ¿Puedo usar? Sí, pero hay que calibrar el quemador en cada caso. Mira, normalmente con una anticipación de 15 a 20 días es suficiente. Lo que nosotros tratamos de hacer es programar las entregas trimestrales o semestrales en lo posible para poder armar mejor la logística. Si vos contás con un silo en tu planta, en tu empresa, y el consumo es grande y la provisión se puede hacer a granel, mucho mejor, porque el precio del transporte incide, digamos, a la baja. Entonces, si se cuenta con un silo, mucho mejor. Si no se cuenta con un silo, mínimamente se tiene que contar con un espacio techado, y entonces la entrega se puede hacer en Big Bag. No ocupa grandes espacios. Bueno, surgió para solucionar toda esta problemática que estuvimos conversando. Que una empresa arme la logística para sí misma es mucho más difícil que agrupar todas las empresas con grandes consumos o medianos consumos, chicos, no importa, y organizar la logística de todas. También, por otra parte, la intención es que esta empresa pueda manejar distintas variables, distintos proveedores para trabajar con un precio y que no se dispare, o que el proveedor le cobre un precio más alto a tal cliente o más a uno que a otro. Normalmente se trata de trabajar con American Burners y con el cliente para saber qué consumo va a tener semanal, quincenal, mensual, y se va organizando las entregas en función de esos consumos. Mira, en general el costo del transporte es importante. Lógicamente depende de la ubicación geográfica de la empresa de consumo. Pero dada esta circunstancia, yo te diría que el costo del transporte es de por lo menos un 25% del costo final del pellet en sí. Entonces es fundamental armar bien la logística. Si se puede realizar el transporte a granel, siempre va a ser más barato. Y si es en Big Bag, bueno, lo ideal es transportar camión completo. Mira, la diferencia es que el puente agropecuario te garantiza un costo adecuado. Al trabajar con distintos proveedores,
el puente logró un peso importante a la hora de negociar con esos proveedores. El puente puede ir a negociar el precio con otra fuerza que no la tendría un usuario chico o con consumos chicos. Mira, no tengo duda que el pellet es el combustible del futuro. No por nada en Europa, no hace falta irse a Europa. En Chile, en Uruguay mismo, claramente fue reemplazando a los combustibles fósiles por una cuestión ecológica, pero también por una cuestión de costos. Además que los combustibles fósiles tienden a acabarse. La biomasa en general, no solo el pellet, no se va a acabar nunca. Lo que te quiero aportar también es que no solo existe el pellet como biomasa. El pellet es el combustible más uniforme, si se quiere, y el que te da ciertas garantías, y el que tiene un costo uniforme. Ahora, vos tranquilamente podés trabajar con carozo de aceituna, podés trabajar con otros residuos, con orujo de aceituna, con otros residuos que también te sirven como combustible para los quemadores que provee American Burners. Mirá, ¿qué te puedo decir yo? Yo tengo la tranquilidad que los equipos funcionan perfectamente, en muchos casos mejor que las instalaciones antiguas de quemadores de gas o de gasoil. El ahorro es grandísimo, la amortización en la mayoría de los casos se da entre 3 y 6 meses, el periodo de recupero del dinero que vos invertiste, y la pata que faltaba a esto era el tema de la provisión del combustible. Bueno, eso lo resolvimos con una empresa que se dedica específicamente a que el combustible no falte. Tenemos 60 años de experiencia en el mercado y con el tema de la biomasa hace 15 que venimos aprendiendo todos los días y armamos todo esto para que funcione adecuadamente. En todos estos años no hemos tenido un solo caso de fracaso y eso habla bien de la empresa. En todos los casos, todas las empresas que arrancaron trabajando con los quemadores a biomasa nuestros, hoy están trabajando y con grandes beneficios. Nosotros en muchos casos nos han pedido ir a visitar empresas que actualmente trabajan con los equipos nuestros. En general los dueños están tan contentos que no tienen ningún tipo de problema, un llamado telefónico o una visita para ver cómo funciona. Muchas veces nosotros ofrecemos, mirá, no querés hablar con el dueño, habla con el operario, con el que maneja la máquina. Ese te va a decir de verdad si la cosa funciona o no. Y en general, la gran mayoría que realizaron la visita o el contacto terminaron haciendo la inversión y empezaron a ahorrar realmente mucho dinero. Mira, normalmente depende de las horas de uso de la máquina. Pero yo te diría que está entre 3 y 6 meses, en algún caso quizás 9, algún caso muy aislado quizás 12 meses, pero el periodo es muy corto. La realidad es que se instalaron en diversos rubros. Yo te diría que desde secadoras de grano, calderas, hornos rotativos de panadería, otro tipo de hornos, intercambiadores de calor para cabinas de pintura, intercambiadores de calor para otras aplicaciones. La verdad que los rubros son muy diversos, no se limita a un rubro o uno o dos, lácteas, muchos rubros. Bueno, hay casos que no. En general la industria láctea, por ejemplo en Argentina, tiene calderas a leña. Hay muchas curtiembres también que tienen calderas a leña o secadoras de granos a leña. En esos casos, nosotros colocamos el quemador y se logra automatizar todo el sistema. Entonces vos lográs tener un vapor constante, un secado constante, lo que fuese, pero constante. Entonces eso te permite que las máquinas que trabajan, por ejemplo, con vapor, que con leña no lograban tener una regularidad en los kilos de vapor, logran a partir de ahí ser muchísimo más productivas.
Mirá, normalmente el pellet representa el 30% del representa el 30% del costo de los otros combustibles. Es decir, si gastabas 100 pesos, 100 dólares de gas envasado o de gasoil, pasás a gastar aproximadamente 30 pesos, 35 pesos de este combustible alternativo, de esta biomasa. Cuando la comparación se hace contra la leña, en general la leña suele ser más barata. Si bien en muchas ocasiones es difícil de conseguirla, suele ser más barata. El problema es que vos, al automatizar el sistema, en kilos bajás muchísimo el consumo, a un 30 o un 40%, en kilos. Cuando vos haces la comparación en pesos, por supuesto que el pellet es más caro, pero cuando le sumás el resto de las mejoras que vos tenés en la fábrica, lográs un ahorro de hasta el 50 o el 60%, al igual que con los otros casos. Me pasa en muchas ocasiones que los clientes por ahí no se animan o tienen dudas y realmente yo les digo que no dejen pasar el tiempo, porque cada día que pasa son tantos pesos, en muchos casos tantos miles de pesos que se pierden de ahorrar, que podrían estar destinándolo a otra parte de la producción de su empresa. En muchos casos se da que el temor al cambio hace que las empresas vayan perdiendo competitividad. Entonces, esto es un caso clave donde se puede atacar rápidamente y bajar muchísimo los costos. Eso te permite destinar el dinero a otros sectores de la fábrica o de la planta, lo que sea, y empezar a ser un poco más competitivo, por lo menos que tus colegas.